Saludos cordiales, gracia y paz en el nombre del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a oír esta exposición. Bueno, amados hermanos y amigos, una vez más por acá eh, con ustedes, y agradezco primeramente a Dios por su infinito amor y su grande misericordia hacia mí, que aún pues nos tiene con vida por acá. Entonces, en esta ocasión pues traigo un tema titulado El sacrificio de Jesús nos exime de tribulación. Ese es el tema que voy a tratar en estos momentos. Y bueno, espero que esto les sea de mucha ayuda y orientación espiritual para todos. Así que bueno, pues sin más preámbulos, voy a dar inicio al tema y acá pues a leer el primer segmento de este tema como introducción, ¿no? Entonces, dice así este primer segmento. En este primer segmento de mi exposición voy a demostrar que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no nos exime de sufrir tribulación y muerte literalmente. La objetividad de este tema es aclarar algunos conceptos errados de muchos exponentes de la Biblia cuando dicen que nosotros los hijos de Dios o la iglesia del Señor no tiene por qué sufrir tribulación, persecución o angustia o enfermedad, lo cual es un concepto equivocado, y eso lo probaré por medio de la misma palabra de Dios. A continuación voy a postear los textos bíblicos para ir desarrollando el tema haciendo una buena exégesis. Antes de continuar, amados hermanos, pues vamos a ver lo que es el concepto y definición de la palabra tribulación. La palabra tribulación del latín tribulationis. Congoja, pena, tormento o aflicción moral. 2. Persecución o adversidad que padece el hombre. La tribulación es la aflicción, pena o congoja, desgracia, angustia, amargura, aflicción, congoja, dolor, sufrimiento, pesadumbre que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. La tribulación puede hacerse referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Por ejemplo, una tribulación nubla su mente. Por su parte, la tribulación también puede asociarse a las adversidades que padece una persona en la consecución de sus objetivos. Por ejemplo, pese a todas las tribulaciones por las que pasó José, logró montar su empresa con éxito. Bien, ahora veamos lo que es el antónimo o lo contrario a esto, que pues es alegría, dicha, ventura, agrado, bienestar, complacencia, consuelo, contento, delectación, deleite, delicia, descanso, distracción, diversión, embriaguez dice acá, encanto, goce, gozo, placer, placidez, recreo, regalo, regodeo, satisfacción, solaz, suerte, ventura. Bien, esto pues es lo contrario de tribulación. Entonces, amados hermanos, vamos a ir desarrollando poco a poco este tema y vamos a ver por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario no nos exime de tribulación. Sí, porque ya que este tema, muchos de los que he oído predicar, de muchos ministros
que se dicen ser pues elocuentes en la palabra, dicen que como nosotros somos los hijos de Dios, que la iglesia es la niña de los ojos y que por ende la iglesia no tiene por qué sufrir tribulación, angustia o persecución, porque ya todo esto pues sería como sinónimo de pecado, de que una persona está mal delante de Dios cuando está sufriendo, está pasando por este tipo de situaciones adversas. Entonces ellos le adjudican que esa persona pues está mal delante del Señor, su relación no está bien, está posiblemente en un pecado. Entonces todo eso que pues está sufriendo esa persona o ese hermano de momento, entonces es consecuencia del pecado que esta persona pues está cometiendo delante del Señor. Pero hay que saber discernir en esa parte, ¿sí? Si bien es sabido que el pecado pues trae destrucción, no solamente al alma, sino también a la parte física, pero hay que verlo, como les digo, en dos aspectos. Pero lo que vamos a ver acá en esta enseñanza es que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, su muerte, no nos exime a nosotros o no nos hace exentos de sufrir cualquiera de estas situaciones adversas en nuestra vida o en el caminar diario de la vida cristiana. Eso es lo que vamos a aclarar acá. Bien, entonces ya hemos visto lo que es el concepto y definición de tribulación. Ahora, vamos a remitirnos a leer unos textos bíblicos donde ellos pues fomentan y ellos dicen que ahí, en esos textos bíblicos, pues al cristiano lo exime de sufrimientos, de enfermedades y tantas cosas, porque ya el Señor llevó en la cruz pues los dolores, las enfermedades, todo. Entonces, por ende, nosotros pues no tenemos por qué sufrir ningún tipo de adversidades, incluso ni la muerte. ¿Bien? Entonces eso es, pues, es totalmente algo equivocado, algo errado, que no es así. Y eso lo voy a probar pues a través de la misma palabra de Dios, ya que si pues, si tanto ellos reconocen o creen en la palabra, creen en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces pues no les queda otra cosa más que aceptar lo que la misma Biblia nos está mostrando. Aquí voy a presentar no mi criterio personal o mi concepto personal, sino que voy a presentar es el concepto bíblico de lo que está impreso aquí en la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 53, el verso 1 y hasta el 12, ¿sí? Hasta terminar todos estos textos bíblicos de este capítulo. Y después nos centraremos allí en una palabra que hay, o en uno o dos textos que hay, para ir desarrollando el tema. Dice acá Isaías 53, del verso 1 a terminar. ¿Quién creerá a nuestro dicho? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo del Señor? Con todo eso, subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaquezas. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma por expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Y con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los rebeldes, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, aquí encontramos claramente acerca del sufrimiento del siervo del Señor. Esto era una profecía mesiánica y que se cumpliría en la persona del Señor Jesús, que sería pues el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces aquí encontramos algo muy importante. En los primeros versos, dice acá el verso 4, ¿sí? Y el verso 5. Voy a hacer hincapié ahí en esos dos y luego voy a remitirme allí a Isaías, capítulo aquí del mismo libro, pero en el capítulo 1, el verso 6. Para aclarar algo aquí. Dice aquí, ciertamente llevó él, ¿sí?, refiriéndose a Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Luego dice acá el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por su llaga hubo cura para todos. Bueno, en otra versión dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bien, entonces estos son los textos que muchos esgrimen para decir que nosotros, los hijos de Dios o la iglesia del Señor, pues no tiene por qué padecer, digamos, enfermedades. Alguien no puede enfermarse, no tiene que pasar dificultades, problemas, aflicciones, tribulación, bueno, tantas cosas, porque ya el Señor llevó todo eso en la cruz, ¿sí? Entonces, aquí lo que están haciendo es malinterpretando los textos, descontextualizando la escritura, porque realmente el énfasis que se hace aquí y la esencia de lo que dice aquí el mensaje a través de lo que habla el profeta es el sufrimiento del Señor, pero esto está hablando en el sentido espiritual mayormente, ¿sí? Repito, no quiero con esto decir de pronto que el Señor no haga sanidades, no haga milagros, no, pero estamos hablando desde que ese sacrificio del Señor en la cruz no nos exime o no nos hace exentos de que nosotros pasemos tribulación, angustia, hambre, desnudez, todo esto. No, porque eso es algo equivocado, ¿sí? Entonces, lo que está hablando es que ese sacrificio del Señor allí en la cruz del Calvario, nos exime es del pecado y de culpa. Esto está hablando en el sentido espiritual. Entonces, alguien puede, los que malinterpretan la escritura, entonces lo toman es que Él sufrió nuestros dolores y bueno, que Él llevó nuestras enfermedades y todo esto. Bueno, esto está hablando, repito, es el enfoque aquí principal es en el sentido espiritual, ¿sí? ¿Por qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? Porque ahora se van a dar cuenta ustedes cuando traiga el otro texto que está atrás, el de Isaías 1:6. Voy a remitirme allí para leerlo, pero antes de eso analicemos algo acá. ¿Sí? Dice acá, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora miren lo que dice acá, y por su llaga, o sea, por esas heridas, por ese sufrimiento, por todo eso que Él vivió, dice, por su llaga, ¿hubo qué? Cura para nosotros,
¿sí? Hablando de cura, de cura, curación o sanidad, de sanidad. Hubo cura, dice aquí. Presten mucha atención en la palabra. Hubo cura o curación, se puede entender también. Esto se entiende como también sanidad. Vamos a Isaías, como les dije allí, a Isaías, capítulo 1, el verso 6. Notemos lo que el Señor acá les dice al pueblo de Israel. O sea, aquí les presenta la condición deplorable en la que estaban ellos espiritualmente. ¿Sí? No era que ellos estuvieran enfermos literalmente, aunque es posiblemente había muchas personas enfermas, sí, físicamente, pero el enfoque aquí es en el sentido espiritual de su condición, de su vida delante de Dios. ¿Sí? Entonces veamos aquí algo muy importante. Y he posteado estos dos textos, o este texto de Isaías 1.6 en dos versiones, para que haya mejor comprensión. Dice, desde la planta del pie, dice, hasta la cabeza. Hasta la cabeza. Dice, no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice, no son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora, veamos lo que dice en la otra versión. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, hablando de sanidad. ¿Sí? Hablando de restauración, de sanidad. Ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Notemos que aquí viene la palabra curadas. Recuerde que Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Curados. ¿Sí? Y aquí dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, aquí el enfoque de estos textos, y con relación al texto que mencioné de Isaías 53, está hablando en un sentido espiritual. El enfoque aquí, repito, es la parte espiritual en todo el sentido prácticamente. Entonces, no podemos aquí tomarlo desde el sentido exterior o literal, porque entonces sería descontextualizar la escritura. Entonces tendríamos que decir, bueno, todo el pueblo de Israel, todas esas personas pues estaban prácticamente como un zombie, en estado de descomposición. Pues esto no tendría lógica ahí, ¿sí? Aplicarlo en sentido literal, sino que el enfoque acá, o su trascendencia, es a la parte espiritual. Esto es lo que está hablando aquí el mismo Dios, a través del profeta. Entonces, aclarando eso, ahora vamos a continuar con otros textos más que están allí en el Nuevo Testamento. Ahora, pasemos a dar lectura a los siguientes textos bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a empezar a contextualizar y a ir entrelazando todos estos textos, y vamos a ver que a través de las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, que corrobora con lo que estoy diciendo acá, o con el tema que he posteado, de que Él nunca a sus discípulos, a sus seguidores, a ninguno de ellos le dijo, vea, ustedes van a ser eximidos de sufrir persecución, tribulación, hambre, angustia y tantas otras cosas. No, al contrario, Él les dice lo que iba a pasar con ellos. Entonces, ¿qué indica esto? Que su sacrificio, su muerte en la cruz, no los iba a eximir de ser perseguidos, de la muerte, de la tribulación y todo esto. No, jamás y nunca. Entonces, todos aquellos que están enseñando lo contrario a lo que Jesús dice, entonces sencillamente están diciendo que Jesús está mintiendo, que Jesús es un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo algo contrario a lo que ellos están enseñando actualmente. Entonces no podemos ir en contra de la palabra de Dios, porque si nosotros tergiversamos el mensaje de Jesús, entonces nosotros estaremos presentando un evangelio es diferente, y por ende pues un mensaje, un evangelio anatema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Veamos lo que el Señor Jesús les dice acá a los discípulos. Esto está en Mateo capítulo 24, el verso 9 y 13. Dice lo siguiente, el Mateo 24,
Vamos a leer aquí unos textos. Dice lo siguiente: entonces os entregarán, dice, mire lo que es, esas son palabras de Jesús claras y contundentes. Entonces os entregarán, dice, a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos, dice, de todas las gentes por causa de mi nombre, o sea, la persona de Cristo. Dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará, mas el que persevere que hasta el fin, este será salvo. Palabras claras y contundentes del Señor Jesús. ¿Sí? No lo estoy diciendo, no lo está diciendo Sergio, no. Mateo 10, 22 y 28. ¿Sí? Vamos a leer estos textos. Dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El verso 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero o en el lago de fuego, o también lo dice como Gehenna. Pero esto está aludiendo es a la destrucción eterna en el lago de fuego. ¿Sí? Que esto pues ya se entiende en un contexto posterior. Ahora bien, dice acá, todos estos textos bíblicos que estoy presentando aquí son evidencias irrefutables que los hijos de Dios no estamos exentos de sufrir persecución y aún la misma muerte por causa del Señor. Aquí en estos textos bíblicos el Señor Jesús lo deja muy claro, que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Esto quiere decir que seremos perseguidos, atribulados y muertos de creer en Él. Pero no obstante, Él nos dice lo siguiente en otros textos bíblicos. Mateo 16, 24 y verso 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les dice acá el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, otras palabras, seguirme, dice, niéguese a sí mismo y tome su madero o su cruz, dice otra versión, y sígame. Ahora, el verso 25 es muy claro, sí, muy claro, porque cualquiera que quisiere, dice, salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Cuánta gente a través de la historia, sí? Digámoslo, muchos detractores y personas que un día dijeron seguir al Señor de todo corazón, no importando las circunstancias que vinieran, pero en determinado momento se les presentó quizás algún problema bastante complicado, como decir, en un caso de muerte, entonces donde los ponen a elegir o renuncias a su fe, a tu fe o pierdes la vida. Entonces, muchas personas han renunciado, han negado al Señor. Así como vemos también el caso de Pedro. ¿Sí? Pedro, cuando se veía acorralado por aquellos que le preguntaban si él era uno de los seguidores de él o de sus discípulos, él dijo no, 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 y lo negó y maldijo. ¿Sí? Vemos que posteriormente pues, él se arrepiente y reconoce su pecado porque lloró amargamente. Entonces, en un momento de estos, muchas personas han negado al Señor por salvar su vida. ¿Sí? O sea, creyendo de que van a hacer algo. Pero entonces mira lo que el Señor, la respuesta que da acá. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, ¿sí? Refiriéndose en este aspecto de salvarla. O sea, que no quiere perecer en el momento por causa del Señor. Entonces dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, dice, la perderá. ¿Sí? Y cualquiera que perdiere su vida por causa del Señor o causa de mí, dice, la hallará. Esto quiere decir que aquellas personas que fueron fieles y nunca negaron al Señor, sino que aún por encima de la misma muerte, aún estando en una condición difícil de sus vidas, no negaron su fe, no renunciaron al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Aunque perdieron su vida literalmente, físicamente, pero tienen como garantía la vida eterna con el Señor. Entonces, claramente podemos ver acá
estas palabras que son claras y contundentes del Señor. Entonces aquí dice que el que pierde su vida por causa del Señor, pues la hallará. ¿Sí? Entonces, notemos que Cristo no nos está eximiendo a nosotros de que por causa de Él, pues, podamos morir, sufrir tribulación, persecución, hambre y todo esto. Entonces, no, nunca Cristo les dijo esto a sus discípulos o a sus seguidores o a la iglesia. Entonces, alguno podría decirme, bueno, pero eso fue para la iglesia primitiva, eso fue para ellos, porque ellos pues tenían que pasar por esa situación, porque ellos pues se requería que ellos vivieran esa situación, sí, pero nosotros no, porque es que nosotros somos que, no, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? No, para nada, yo al contrario, me quito el sombrero al lado de ellos, porque esta gente fue una gente entregada, dedicados a Él, a vivir para el Señor, a poner el pecho por el verdadero mensaje, sí. Entonces dice acá, el Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos y a ninguno de sus seguidores que ellos iban a estar exentos de cualquier tipo de sufrimiento o enfermedad o angustia. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Es muy evidente ver que la vida de los verdaderos hijos de Dios, tanto de aquellos hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como la iglesia, nunca fueron eximidos de sufrir por causa del Señor. Al contrario, ellos sufrieron muchas tribulaciones, angustias, hasta la muerte, sin importarles sus vidas. Voy a postear más textos bíblicos donde los apóstoles en sus cartas ellos dejan evidenciado las angustias y sufrimientos que ellos vivieron durante el tiempo que sirvieron al Señor. Vamos a leer allí Hebreos capítulo 11, unos textos muy importantes, amados hermanos. Dice acá en el capítulo 11 de Hebreos, desde el verso 33 al verso 38, el escritor nos muestra una descripción del sufrimiento de los héroes de la fe y voy a poner los pasajes bíblicos para que los leamos. Hebreos capítulo 11, el verso 3 y 38 al 38. Dice lo siguiente: por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, dice acá, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerza de flaquezas y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos, otros murieron en el tormento, escuchen bien acá. Otros, dice, murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas, azotes y hasta cadenas, cárceles. Otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra. Pobres, dice, escuchen bien acá, pobres, afligidos, maltratados. Estos hombres estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Aquí se está mostrando una panorámica desgarradora de los grandes hombres de Dios que no fueron eximidos de sufrir persecución, porque claramente el mismo Señor Jesús dice, cuando Él se manifestó acá, ¿sí? En carne, claramente, dice Él allí en el lamento que hace por Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Todos los profetas, ellos los mataron. Los asesinaron a pedrada, los ejecutaban. ¿Por qué? Porque les hablaba la verdad. Entonces, todos estos grandes héroes de la fe, todos estos hombres de Dios, vivieron situaciones terribles de angustia y de persecución y de muerte. Dios nunca los eximió de no morir, ¿sí? Es cierto, los guardó en muchas ocasiones de muchos peligros inminentes, pero eso no, del todo no quiere decir que ellos fueron exentos de no morir a manos de estas personas, no, sino que murieron creyendo realmente en lo que
era el Señor y lo que en sus dichos, ¿sí? Guardando su palabra. Entonces veamos ahora Hechos capítulo 14, el verso 22, lo que los apóstoles ahora nos hablan, ¿sí? Los discípulos. Aquí, esto está pues en la Didaché de los Apóstoles, que es el registro histórico de la iglesia primitiva, que dice lo siguiente, que Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, dice, en la fe y diciéndoles, escuchen bien lo que dice acá los apóstoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ya vimos el concepto y definición de tribulación, ¿eh? Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿qué? En el reino de Dios. ¿Ah? ¿Qué le está diciendo? No, es necesario, no le está diciendo allí el apóstol, bueno, es necesario que a través de de mucha felicidad y mucha alegría entremos en el reino. No, dice tribulaciones. Ahora, Hechos 20, 23. ¿Eh? Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, dice, me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones. ¿Quién quiere estar en una prisión? Dígame usted. Y tribulaciones, pues nadie quisiéramos, ¿cierto? Pero eso es lo que el Señor ha designado, ¿sí? Bajo su voluntad. Dice Romanos 5, vamos a mirar aquí Romanos 5, el verso 3. Y no solo esto, sino que también, dice el apóstol Pablo acá, escribiendo en la carta a los romanos, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, ¿qué? Produce, dice, paciencia. Entonces, Pablo no miraba, no le prestaba atención o a quejarse o a lamentarse. Bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy en la tribulación si yo soy un hijo tuyo, soy un apóstol? Bueno, y muchos dicen, no, es que Pablo tenía que sufrir porque es que él como fue perseguidor de la iglesia y todo esto, entonces él tenía que como que pagar un precio. Es cierto, él persiguió a la iglesia y el Señor le dijo que él le iba a mostrar cuánto debería él padecer por causa de él. Pero eso no significa que solamente era Pablo, ¿sí? Sino que todo el resto de discípulos. Y si alguien lee la historia de cómo murieron los apóstoles, pues fue una forma terrible, ¿sí? Es cierto, Dios los guardó en muchos momentos, como Juan lo guardó de morir en una caldera con aceite, pero vemos que al final pues fue tirado a la isla de Patmos, ¿sí? Y de él pues se dice que fue el único apóstol de pronto que murió de muerte natural, que eso es lo que se dice según la historia, pero el resto de los discípulos murieron en manos de estos impíos, ¿sí? Que nunca aceptaron el mensaje del reino. Y Pablo pues como fin murió decapitado en el gobierno de Nerón. Bien, entonces vamos a seguir acá leyendo lo que el apóstol dice. 2 Corintios 1:4. Dice, en los cuales, dice acá, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿sí? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quién es el que los consuela? Dios a través de su Espíritu. Por eso claramente aquí dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que no solamente Pablo era el que estaba siendo atribulado, no, sino dice, a los que en cualquier tribulación, o sea, cualquier hermano, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Antes bien, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dice, en mucha paciencia, en tribulación, o sea, persecuciones, angustia, en necesidades, en angustia. Recordemos que Pablo nos describe en sus cartas a los Corintios, nos describe la panorámica de su sufrimiento y nos da algunas características de lo que él vivió presencialmente, de lo que él vivió, de inclusive andar hasta desnudo, con necesidades, ¿sí? Las necesidades cotidianas de la vida, aguantó hambre. Dios también lo guardó del naufragio en el mar, en alta mar, ¿sí? Porque ahí pues precisamente no era el designio de Dios que muriera ahí, sino posteriormente pues él fue
ejecutado por Nerón. Entonces, como, 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 como les he venido diciendo, el Señor sí nos guarda de muchos peligros inminentes, pero cuando llega el momento en que nosotros ya tenemos que dar la vida por Él, bueno, o por causa de su palabra, entonces, bueno, que así bien sea, bienvenido sea. Pero no podemos por esto empezar a renegar y a decir, bueno, pero es que yo, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta? Porque es que muchos cristianos, muchos creyentes, cuando están acorralados por situaciones adversas de la vida, entonces dicen, bueno, parece que Dios me dejó, Dios me abandonó, porque a mí me enseñaron fue que Dios iba a estar conmigo y yo siempre iba a estar suplido por todo y nunca iba a pasar necesidad y ahora estoy pasando, entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces empiezan a renegar de su fe, a renegar del Señor. Resulta que no. ¿Por qué? Porque esto pasa cuando se le ha enseñado de una forma errada a los hijos de Dios o a la iglesia, a los cristianos. Entonces, si nosotros le enseñamos la palabra como es, pues obviamente nosotros vamos a entender que realmente la Biblia nos enseña es que el sufrimiento físico, literal, o el suplicio que nosotros vivamos acá, pues no es comparado nada con la gloria venidera. Y además de eso, pues es Pablo no lo veía como un castigo determinante para destrucción de su alma, sino que él lo tomaba en otro sentido, ¿sí? Para saber de que realmente él estaba pasando por algo que tenía justificación y para él era pues como un gozo. Entonces le damos acá ahora en este punto eh, Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios de Dios el Padre es esta. Dice, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, nótese que aquí nos habla claramente de que la religión pura y sin mácula delante de Dios de Dios el Padre es esta, dice el apóstol Santiago, ¿sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Nótese que aquí está hablando de angustias y de las viudas, ¿sí? Ahora, vamos a continuar la lectura para ir avanzando. Segunda Timoteo 3:12. También todos, escuchen bien acá, para los que dicen que solamente eran los apóstoles, escuchen bien. Déjenme decirles que esto no solamente fue para los apóstoles, ¿sí? Comenzando con el primer mártir que fue nuestro Señor Jesús. ¿Eh? Él fue el primero que encabezó aquí, pues lo que es el comienzo de la gracia, que él le dio la apertura, quien realmente sufrió lo inimaginable, ¿sí? Si alguno de los seres de la fe sufrió tanto, sí, porque hubieron muchos que sufrieron, como después, antes y después, pero nuestro Señor Jesús sufrió lo inimaginable, ¿sí? Sufrió. Pero eso no nos hace exentos a nosotros, como les digo. Ya le voy a decir por qué no, ¿sí? Sino que el sacrificio de Cristo nos hace exentos de otra cosa. Dice acá, 2 Timoteo 3:12, y también dice, escuchen bien, y también todos los que quieren vivir, y esto da a entender durante todo el lapso de tiempo de Cristo hasta al final de hasta el último momento de su venida, dice, también todos los que quieren, ¿sí? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Entonces pregúntese usted, amado hermano, si usted está viviendo una vida de relax, una vida holgada, una vida donde usted no pasa nada en su vida, no hay tribulación, no hay angustia. Pregúntese usted usted está realmente en Dios, porque eso no es normal. Que un verdadero hijo de Dios nunca pase por pruebas, por tribulaciones, por angustia, debería preguntarse qué está pasando, porque eso no es normal. ¿Eh? Pero claramente dice acá que todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que quieren vivir rectamente, justamente, obedeciendo la palabra del Señor, ¿sí? Dice, en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Y esto es algo innegable. Entonces, toda persona que quiera vivir realmente conforme a la palabra, va a tener persecución, van a venir a su vida angustias, aflicciones, escasez, hambre, enfermedad, tantas cosas. ¿Eh?
Apocalipsis, ahora bien, veamos lo que nos dice aquí. Inclusive, quiero presentar, por eso les dije que esto de las angustias, pues es de principio a fin, ¿sí? Lo que nos muestra la Escritura. Notemos aquí Apocalipsis capítulo 7, el verso 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, dice, de la gran tribulación, o sea, de la gran angustia, la persecución, y si han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos que la tribulación, la persecución, las angustias, todo esto eh, está demostrado en la Escritura, en la palabra de Dios, que es desde principio a fin. Tanto los héroes de la fe o las personas del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, y lo que es la iglesia del Señor, los hijos de Dios, no estamos, repito, exentos o eximidos de sufrir persecución o tribulación. Aún el apóstol aquí está hablando con este anciano y le dice, bueno, y él me dijo, mira lo que le dice, estos son los que han salido, o sea, los que estaban allí en la tribulación, que estaban inmersos y salieron y han lavado sus ropas, han emblanquecido. Entonces, estos que están, esto que Juan ve aquí, pues habían salido de tribulación, de la gran tribulación. ¿Eh? Entonces, no fueron eximidos, por favor, no fueron eximidos de pasar adversidad, jamás y nunca. Ahora bien, sigamos acá. Todos estos textos son claros y contundentes que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que pasar por un sinnúmero de dificultades hasta llegar a la meta final con Cristo. Por eso claramente el Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Pero ese perseverar implica pasar por tantas angustias, sufrimientos y tribulaciones. Claro, hay que hacer una salvedad aquí. Hay gente que sufre por causa de sí mismo, pero no por causa del Señor. Pero aquí lo que estamos resaltando es que aquellos verdaderos hijos de Dios, aquellos verdaderos cristianos, no los exime el sacrificio de Cristo en la cruz de sufrir, digamos, persecución o padecimiento. ¿Por qué? Porque los apóstoles y todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución, es lo que nos dice la Escritura. Ahora, vamos a ver el segundo segmento del tema. Segundo segmento del tema. En este segundo segmento voy a demostrar que el sacrificio del Señor Jesús solo nos exime de culpa, de pecado, de ser destruidos eternamente en el lago de fuego. Claro está, si aceptamos realmente el sacrificio del Mesías, recibiéndolo de todo corazón. Ahora bien, sé que surgirá este autointerrogante en muchos. Si el sacrificio del Señor Jesús no nos hace exentos de tribulación y muerte, entonces ¿de qué nos exime? Esta es una pregunta que quizá alguien se puede hacer, ¿cierto? Y decir, bueno, pero entonces ¿de qué nos exime el sacrificio de Cristo? Claramente, ustedes pueden ver en lo que he leído, que a nadie exime de sufrimiento de tribulación el sacrificio de Cristo. Entonces vamos a ver de qué nos exime. Eso es lo que vamos a ver. También lo vamos a ver, a dejar claro a través de la misma palabra de Dios. Dice acá, los siguientes textos que voy a postear contestan este interrogante. Colosenses 1:12 y verso 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, dice, actos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Escuchen bien este punto acá final, del párrafo final. Dice, en quien tenemos redención. Escuchen bien, redención por su sangre. El perdón de pecados. Recordemos, dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, aludiendo al sacrificio de él en el madero de tormento. ¿Y el qué? Y el perdón de pecados. Ahora, notemos que al final de los textos que leímos aquí al inicio, los versos finales de Isaías capítulo 53, vamos a buscarlo por acá. Ahí está también
parte de lo que puede ser la respuesta para este autointerrogante que quizá alguien se haga. Mire lo que dice acá, ¿sí? Por tanto, dice, yo le haré parte con los grandes y a los fuertes repartirá despojos, dice, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Y fue contado con los rebeldes, habiendo él llevado, ¿qué? El pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí claramente podemos ver que ese fue el objetivo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? De llevar nuestros pecados. Entonces esto nos exime de culpa. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios, ¿sí? Ante el Padre Celestial. Bueno, entonces vemos aquí claramente en estos textos que hemos leído, donde dice que en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces vamos a seguir leyendo ahora Romanos capítulo 5, el verso 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por su sacrificio. Ahora, veamos lo que él nos dice acá. Efesios 2, 1 al verso 5. ¿Sí? Dice acá, escuchen bien para que ustedes se den cuenta de para qué fue ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro del pecado. O sea, cuando nuestra vida estaba, como dice Isaías, en esa condición deplorable espiritualmente delante de Dios. ¿Sí? Casi como estaba Israel. Entonces, nosotros estábamos muertos. O sea, nosotros los gentiles, si el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido del Señor, estaba en una condición deplorable espiritualmente, imagínense nosotros, ¿sí? Nosotros los gentiles, estábamos muertos, dice acá. Y Él os dio vida a vosotros, dice a vosotros cuando estabais muertos, dice en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún dice, estando nosotros muertos, ¿sí? Y esto está hablando en el sentido espiritual, aunque nosotros estábamos vivos, pero éramos unos zombies andantes. O sea, para Dios estábamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos una relación con Él, no teníamos vida. Estábamos muertos porque el pecado hizo una separación desde Adán. Por eso ella dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, y así pasó la muerte a todos. Por cuanto todos pecaron, o pecamos, dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo con su muerte vino a reconciliar, ¿sí? Porque Él es el mediador. Entonces, ese sacrificio de Cristo nos exime de culpa, de pecado y de juicio en el lago de fuego delante de nuestro Señor. Eso sí. Entonces sigamos leyendo acá. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia que sois salvos. Y a vosotros, dice acá Colosenses 2, 13, 14, ya vamos terminando. Y a vosotros dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Más claro no se puede. Entonces, para eso fue el sacrificio de Cristo, pero no es para eximirnos de sufrimiento o tribulación aquí, literalmente no. Sí, no. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. Entonces, nos exime de pecado y culpa delante del Señor, ¿sí? Y para hacernos, pues, actos para el reino de Dios. Ahora, veamos aquí lo siguiente. Acá en todos estos textos que he posteado queda claramente evidenciado que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos exime del pecado y del juicio que ha de venir. Bueno, amados hermanos, entonces aquí pues creo que voy a dar conclusión ya final
de todo, y así que espero que este tema, esta enseñanza, pues les sea de mucha ayuda y bendición para todos. Conclusión final. No hay duda ninguna que todos los verdaderos hijos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, dicho de otra manera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se puede evidenciar las tribulaciones que viviremos hasta el fin. Fin de la exposición. Gracias y paz para todos. Espero que este estudio bíblico les sea de grande bendición espiritualmente. Les habló su hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Amén.